¿Qué tal, televidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio, Activa tu Bienestar, programa que realizamos desde el canal comunitario Antena 4 Jardín, pensando en el bienestar de los jardineños y de todas esas personas que nos siguen también a través de las diferentes redes sociales. Hoy vamos a tener una continuidad, podría decirse, del programa anterior, y es que vamos a hablar del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el programa anterior hablábamos de la medicina laboral y tocamos algunos temas que tienen que ver con la temática de hoy, pero hoy nos vamos a centrar un poco pues como en toda esa normatividad que deben cumplir las empresas en el país y por supuesto en el municipio de Jardín y el suroeste antioqueño. Por eso estoy en compañía del psicólogo Juan Carlos Bustamante Mesa. Bienvenido a este espacio, Juan, y qué bueno pues tenerlo aquí para hablar de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que cada vez es más riguroso y pues la inspección en Colombia cada vez es también más cercana a la realidad de los municipios. Entonces, enhorabuena hablar de estos temas. Bueno, muchas gracias Alejo por la invitación. A todos los televidentes también que nos sintonizan, pues muchas gracias por ese espacio también que están prestando justamente acá, esa atención que nos están prestando. En Sí. cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es eso para las personas que nos están viendo y que de pronto pueden ignorar eh, eh, el significado de lo que tiene que ver con la temática de este espacio? Bueno, Alejo, cuando hablamos de seguridad salud en el trabajo, hablamos de un sistema, ¿cierto? Entonces, son una articulación de varios elementos dentro de las empresas que básicamente lo que buscan es que generar espacios de bienestar, seguridad y salud en las diferentes actividades que hacemos en el día a día. Entonces, digamos que son varios elementos, como para entenderlo de una forma muy general, que están diseñados, están pensados y se van estructurando para que todo lo que hacemos día a día genere un menor riesgo. Es decir, normalmente en el tiempo lo que hacemos, todo va a generar un desgaste o va a generar un efecto importante. No sé, pensemos en una actividad que usualmente vemos como algo no tan riesgoso o más sencillo, y es una actividad, por ejemplo, de oficina. Entonces, una Ujú. persona en una oficina gran parte del tiempo está digitando. El hecho de que genere una digitación va a generar un riesgo, ¿cierto? Y el hecho de La también de estar tanto postura, tiempo sentado. exacto, la postura, porque está el que se sienta pues bien, como el que termina sentado pues como por allá con los pies muy lejos, en fin. Sí. La repetición constante, el uso de el estar expuesto a las pantallas, no sé, hay diferentes riesgos, por ejemplo, riesgo eléctrico, cómo están Las las conexiones. conexiones eléctricas. Entonces, todo esto, digamos, en un puesto de trabajo, lo que hace es empezar con un análisis y generar la forma o generar estrategias o buscar maneras en que se disminuya de una forma adecuada esa situación de riesgo que se puede presentar. En este caso, ¿por qué es importante que las empresas tengan el sistema? ¿Qué evita o qué no evita el hecho? Porque pues, hay quienes podrán decir, y vámonos de pronto un poco al tema de la informalidad. Las personas que tienen sus empleados para trabajo fines de semana, supongamos. Es un negocio, durante la semana lo trabaja el propietario, pero el fin de semana sí tienen dos, tres personas que puedan ayudar porque es donde más concurrencia hay, pero ignoran ese tipo de situaciones porque es importante que esa persona tenga el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ahí. Bueno, es bastante interesante esa pregunta, la verdad. Que cobra una importancia inicialmente cuando hablamos del personal, del material humano, de esas personas. ¿Por qué? Porque en la medida en que esas personas están con una estrategia de cuidado, una afiliación a una seguridad social que entra dentro de esto, unas evaluaciones médico-laborales de pronto, todo eso va a generar un efecto importante para poder generar estrategias de seguridad y de cuidado. Es decir, va a limitar o a disminuir la posibilidad de que se presente una situación, digamos, de riesgo, en fin, va a cuidar al trabajador. Entonces, en eso es una primera parte que es clara la norma y es el por qué también se empieza como a generar toda esa estrategia, cuidar las personas. Pero también hay una parte legal.
¿sí? Que hay una parte legal, hay unas condiciones, hay algo que tenemos que cumplir nosotros y, digamos, como empleadores, las personas como empleadores, deben cumplir como unos mínimos específicos. ¿Qué pasa? Que cuando no cumplimos esos mínimos específicos, nos vemos expuestos a, obviamente, situaciones de mayor riesgo en los trabajadores. Entonces, la persona va a tener más riesgo y va a estar más expuesta a situaciones complejas. Pero también hay unas responsabilidades. Entonces, hay responsabilidades, por ejemplo, de tipo penal, hay responsabilidades de tipo civil, y en fin, diferentes tipos de responsabilidades que el empleador va a asumir en ese contrato. Yo creo que es importante como tener en cuenta ahí que, así yo no tengo un contrato escrito, en Colombia los contratos verbales también son contratos válidos. Entonces, en ese proceso también se va volviendo una forma y una relación laboral importante e interesante para tener en cuenta desde ahí. Esa persona de a pie, ¿cómo puede hacer para empezar a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, hay una parte interesante. Pues hace tiempo, mmm, digamos como que se pedía que tenía que cumplir con una cantidad de estándares y hubo una resolución eh, que digamos que reguló un poquito eso, esas resoluciones del 2012, la 0312, y eso habló de unos estándares mínimos. Entonces, justamente pues pensando en las empresas, dijeron, bueno, vamos a tratar de organizar un poco el asunto y vamos a colocarlo de forma que una persona que tiene 5 empleados no me vaya a cumplir lo mismo que una persona que tiene 60 empleados, ¿cierto? Hay diferencias dependiendo del número de empleados. Sí, entonces empiezan a regular eso y permite, yo lo voy a nombrar así, realmente no es de esa forma, pero yo lo voy a nombrar como una flexibilización, ¿cierto? Es decir, no vamos a ser tan duros con el que tiene 5, con el que es una empresa pequeña, pero vamos a empezar a generar ciertas responsabilidades a medida que vamos teniendo un mayor riesgo y un mayor número de empleados. Entonces, ¿cómo se puede empezar a implementar? Entonces, primero, evidenciar más o menos cómo están las situaciones en el lugar. Buscar una persona idónea para que nos ayude en ese tipo de diseño, ¿cierto? En el diseño, por ejemplo, de esos sistemas y darle un seguimiento constante, justamente, como a esa parte de lo que se está trabajando, manejando, capacitando al personal en materia de riesgos y de situaciones, no sé, peligrosas que se pueden presentar. En Jardín, puntualmente, pues vámonos a lo local. ¿Cómo las empresas, esos negocios pueden buscar esa asesoría aquí? ¿Cuál sería esa posibilidad para poder llegar a iniciar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, nosotros prestamos un espacio de atención, ¿cierto? Y de capacitación para poder como resolver esas dudas y desde ahí empezar a generar las estrategias y todo el diseño que se tiene. Normalmente, pues, por ejemplo, nosotros funcionamos de una forma en la que somos un grupo interdisciplinario, son varias personas, diferentes enfoques, diferentes tipos, buscando justamente ¿qué? Una integralidad, como en el manejo de la información, una integralidad en el manejo de los riesgos y de las situaciones que se van a presentar. Entonces, fácilmente podrían acceder justamente a partir de ese espacio, también desde la consulta, por ejemplo, en las casas de la normatividad, que es importantísimo como que la tengan en cuenta, que sepan por qué sale más o menos, por qué se dan, hacia dónde apuntan, ¿sí? Y los espacios en sí como también hay espacios de discusión, por ejemplo, con las ARLs, las empresas que están, por ejemplo, legalmente constituidos, también pueden empezar a entenderlo a partir de los requerimientos que les van a dar las ARLs y el seguimiento que se va a dar desde ahí. Con respecto y yéndonos un poquito más a su profesión, desde lo psicosocial, lo psicológico, ¿cuáles son esos de pronto factores importantes a tener en cuenta dentro de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo? Esos factores de pronto que puedan ser como los principales a tener en cuenta. De riesgo psicosocial. Psicosocial. Bueno, entonces yo creo que hay una parte importante. En Colombia, para poder que se haga, bueno, Colombia se pide y ahora hay normatividad muy interesante, pues justamente en el tema, que nos dice, necesitamos hacer evaluaciones de riesgo psicosocial. Bueno, ¿por qué? Porque finalmente es un riesgo que va a ser muy recurrente. Hay dos riesgos que a mi forma de ver son recurrentes en casi todas las empresas. Todo lo que es el riesgo ergonómico
osteomuscular, ¿sí? Y todo lo que es el riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque somos personas. Entonces, dentro de las relaciones humanas, por ejemplo, cuando hablamos de psicología, vamos a tener diferentes tipos de reacciones, de acomodación, en fin. Entonces, todo esto va a empezar a generar unos espacios importantes. ¿La idea cuál es? A ver, en Colombia, para poder que se haga una evaluación, por ejemplo, de este tipo, es necesario que sea realizada por un psicólogo especialista justamente en seguridad en el trabajo. Listo. Este profesional debe aplicar algo que se llama una batería de riesgo psicosocial. Esta batería es grandecita hasta el momento. Ahora hace poco estaba mirando en la plataforma pues, de riesgos laborales y está en el proceso de habilitarlo ya de forma virtual, que es una herramienta pues, interesante que van a empezar a utilizar. Acabo de decir una palabra que de pronto no le puede quedar clara a las personas y es batería. Dijo batería grandecita. ¿En qué, cómo así que batería? Sí, bueno, batería es muchas preguntas, Una serie de preguntas. unos cuestionarios, una serie de preguntas que se van a hacer. Es grandecita porque digamos que abarca varios factores, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que me preguntabas ahorita, ¿cómo se hace esa evaluación? Entonces va a evaluar, por ejemplo, lo que son los factores de riesgo dentro del trabajo, que es intralaboral. En esa evaluación va a evaluar los riesgos que yo tengo como un jefe, por ejemplo, o los riesgos que yo tengo como un operario, ¿cierto? Hay Entonces, diferencias. sí, porque digamos que es muy diferente la carga mental a la persona que, por ejemplo, digamos, vamos a usar algo muy general. Te pago la nómina, ¿cierto? Y el otro que dice, ¿yo con qué voy a pagar la nómina? ¿Cierto? Entonces la cuestión es un poquito diferente. Entonces digamos que ese nivel va a evaluarse de forma diferente por ese tipo de situaciones. Entonces tenemos esa primera. La segunda son la evaluación de riesgo extralaboral. Entonces, ¿cómo así que extralaboral? Porque cuando hablamos de ese tipo de situaciones de estrés, entonces vamos a evaluar también esos componentes que hay fuera del trabajo que pueden empezar a determinar también una situación importante relacionada con el estrés. Y vamos a tener un cuestionario también de estrés que va a evaluar más o menos todo lo que va a presentar. También dentro de la misma materia viene algo que se va a evaluar, pero no es tanto una evaluación, sino como un compendio de preguntas y es una encuesta sociodemográfica, podríamos llamarlo así. Es decir, va a preguntar muchas cosas tuyas para poder determinar más o menos cuáles son esos factores que están ahí. Ejemplo, va a evaluar tu desplazamiento a la casa, va a evaluar con quién vives, va a evaluar cómo, no sé, cómo está tu vivienda, porque son cosas que finalmente pueden generar alguna situación de estrés. Con respecto a eso que ya menciona usted ahí, el estrés, ¿cómo podríamos identificar o cómo podemos definir el estrés laboral y cómo se relaciona con el tema de seguridad y salud en el trabajo? El estrés laboral. Porque usted ahorita Voy a, estaba diciendo que puede haber factores dentro de la vivienda o en relaciones interpersonales fuera de la empresa que generan estrés, pero entonces dentro del estrés laboral, ¿cómo definimos ese tipo de estrés y cómo influye en el tema de seguridad y salud en el trabajo? bueno, voy a irme un poquito más allá de lo que dice el texto. Vea, el estrés, yo recuerdo una profe que tenía en la universidad, en el pregrado, y ella definía el estrés como intentar resolver un problema que no tiene solución. Ella lo definía así, Ok. ¿cierto? Mm, que es decir, imaginémonos una pared, por ejemplo, ustedes en la casa, imagínense en un momento en la pared lisa de 4 metros, lisa, y usted intenta escalarla, listo, pero con sus manos y sus pies desnudas. O sea, nada, ni una escalera, nada, usted intenta escalarlo. La pregunta es, ¿usted puede escalarlo o no? Probablemente yo diría que no. ¿Qué pasa? Cuando yo me enfrento todo el tiempo a una situación difícil en ese sentido, se van a activar varios procesos físicos. Por eso se evalúa dentro de la batería unos síntomas, una sintomatología. Cuando yo me enfrento a situaciones, por ejemplo, de estrés, van a empezar a presentarse por ejemplo, situaciones relacionadas con los horarios de trabajo,
con la carga física o mental que yo esté experimentando en un momento determinado, por la relación interpersonal que se esté construyendo dentro del núcleo de trabajo, por la relación que se da con mi jefe, con mi compañero, con el subordinado. Entonces, el estrés es una sensación constante que la persona empieza a tener, producto de qué? De dificultades en la relación y la construcción, digamos, de esos episodios sociales con el otro. Con respecto a dentro del entorno laboral, ¿cómo puede mitigarse o minimizarse un poco por parte pues, del empleador o también con acciones individuales el tema del estrés? ¿Cómo puedo yo aportar para que mi carga de estrés disminuya, sea mínima y no afecte mi desempeño? Bueno, hay una parte importante. Cuando hacemos esa evaluación, esa medición de esos riesgos, yo me tengo que remitir mucho como a esa parte de la batería. Digamos que nuevamente para poder determinar que hay un nivel alto, medio, bajo, leve, de estrés, la batería, o muy alto, la batería nos va a puntuar justamente eso. Cuando la batería nos da en cierto nivel, nosotros tenemos que empezar a tener desde ahí una valoración importante y constante. Entonces nos dice ya hay que hacerla cada año o cada 2 años, dependiendo del resultado de esa batería que apliquemos. Con respecto, perdón, lo interrumpo, con respecto a ese tema de los resultados, vámonos de pronto como al ejemplo. Creería uno que quienes más suelen salir con esos riesgos altos son los jefes, porque usted ahorita lo decía, está el estrés de cómo pago la nómina, pero también está el estrés de cómo puedo resolver alguna situación dentro de la empresa para poder que haya armonía o un buen ambiente laboral, ¿cierto? Luego de que se da esa eh, valoración alta en cuanto al riesgo, el sistema que debe de hacer para reducir que el empleado o el empleador en este caso empiece a disminuir esa carga de estrés. Hay unas acciones que se proponen, hay un seguimiento también. ¿Cómo se maneja ahí ese tema? Bueno, entonces, dependiendo de esa valoración que se tiene, entonces, digamos que la empresa o la persona que evalúa propone algo, unas acciones específicas para empezar a trabajar sobre la situación del estrés que se está presentando a partir de la valoración, porque la batería es muy completa, entonces casi que te dice, no sé, vamos a hacer un ejemplo así bien general. Es por la relación entre compañeros, un ejemplo. Entonces vamos a trabajar sobre la relación de compañeros. Es porque las personas, de pronto, la forma de la gratificación que se da no es la suficiente. Voy a hacer un par de ahí. Usualmente pensamos que lo único que gratifica es lo económico. Ujú. Y en muchas aplicaciones de esta batería es muy interesante que he encontrado que lo que más genera dificultad, por ejemplo, en eso, en esa parte específica, es no me dan un reconocimiento. O sea, no, lo hiciste bien. Es muy No se va a interesante. lo monetario, sino que también es importante el aplaudir en público, Sí, o sea, es como se hace esa parte del el reconocimiento. reconocimiento. Ni siquiera tanto en el público, pero lo hiciste bien. Esos incentivos diferentes. Lo económico es muy importante. Nadie va a trabajar sin lo económico, eso está claro. Claro. Pero esa otra parte es el plus o esa sensación que genera, digamos, un efecto importante en el otro. Entonces, a partir de ahí, identificamos que se presentan ese tipo de situaciones. ¿Qué hacemos? Cuando se presenta el riesgo, entonces se puede también trabajar en acciones puntuales, como te estaba explicando, o podemos hacer una cosa que se llama sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, un sistema de vigilancia epidemiológico ya es un sistema que se monta por un profesional, no solamente es en la parte de riesgo psicosocial, sino como teniendo en cuenta con Ujú. el tema anterior, entonces ya por ejemplo puede ser, depende del riesgo, entonces un sistema de vigilancia epidemiológico en riesgo osteomuscular o un sistema de vigilancia epidemiológico en riesgo biológico. Entonces eso es dependiendo también de lo que estamos evaluando y lo que estamos haciendo. Propiamente en la batería, entonces dependiendo de esa evaluación, tenemos que hacer un sistema de vigilancia. ¿Por qué? Porque ya es un riesgo importante y significativo para nosotros. ¿Qué podría suceder si el encargado del sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, el empleador, la empresa, no hace nada frente a estos índices altos de estrés o riesgo psicosocial?
Es complejo. Es complejo y bueno, voy a irme a algo un poco más light antes de llegar allá. Ok, Bueno, primero, esa evaluación es necesaria, por ejemplo, en las empresas que hacen horas extras. Si no, o sea, por ejemplo, en Colombia hay que ser claros en eso. Para poder que tú puedas, como empleador, tener horas extras, necesitas sus permisos. Uno, un permiso, por ejemplo, acá de la oficina de trabajo, y dos, un permiso desde la ARL, un permiso no, una valoración desde la ARL para poder que se puedan legalmente dar las horas extras. Entonces, para poder que hagas eso, necesitas una evaluación de riesgo psicosocial y te tiene que dar de cierta forma. Entonces, te pone a trabajar, o por lo menos evaluarlo y te van a pedir acciones en las que sí funcione. Entonces, esa es la primera parte que podríamos decir más light ujú, de por qué, o sea, qué pasa si no lo hago. Es decir, estoy incurriendo en una situación importante para poder hacer ese tipo de horas extras. Listo, bien. ok. Luego viene otra parte pues que es importante y es que podríamos generar una situación de vulnerabilidad como empresa. Es decir, si yo no evalúo de forma adecuada ese riesgo psicosocial, pueden haber podríamos decir, podría darse un tipo de omisión frente a la valoración de un riesgo específico que se tiene, ¿cierto? Y no sé, ya el abogado dirá, pero podría presentarse algo un poco más como una desprotección en un momento determinado. Cuando yo no evalúo de forma adecuada esa batería, también no tengo forma de mostrar que tengo acciones de manejo frente a lo que puede ser el estrés laboral, ¿sí? Que por ejemplo la ley 1010 habla justamente de esto, del estrés laboral y el acoso laboral. Pero entonces hay acciones que yo debo tener, ¿sí? Para poder demostrar que estoy haciendo algo para manejar el riesgo. Entonces me pone en una situación compleja y podría presentarse cualquier cantidad de situaciones y como te decía ahorita, hay un riesgo penal, hay un riesgo civil, hay un riesgo laboral que va a tener que asumir en un momento determinado la empresa y el representante legal y o el representante legal. Con respecto, pues, como a lo que venimos hablando de el estrés y toda la carga que puede haber en los ambientes laborales, la salud mental, ¿qué papel juega dentro de la batería, no más que la batería, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Ahí también hay un componente importante al que el sistema debe hacerle frente con respecto, pues, como a las acciones que se puedan plantear dentro de esas acciones al interior de las empresas. Pues cuando hablamos desde la parte de salud mental y el seguimiento que se debe hacer desde una empresa, pues es altamente importante. A ver, ¿por qué? Porque nosotros en las empresas, hasta el momento, trabajamos con seres humanos, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa relación humano-humano van a haber muchos roces. Este me cayó bien, este me cayó mal, es que eso me está enfermando, es que importante eso puede llevarme a enfermar y a situaciones complejas. Entonces, cuando yo de alguna forma no le presto una suficiente atención, estoy generando una situación de riesgo en un momento determinado. Entonces, desde ahí viene una parte importante. Eh, Hay una parte que quiero como comentarles ahí es dentro de las empresas, cuando ya empezamos a trabajar desde esa parte de la legalidad y todo, hay una parte que se llama el comité, el comité de convivencia laboral. Ese comité de convivencia laboral, uno dice, ay, eso yo lo he escuchado en alguna empresa, alguna vez que trabajé o que yo trabajo, yo los veo. Estos comités que son los encargados de dirimir y de, digamos, llegar a acuerdos en un momento determinado, en esas situaciones de riesgo que se pueden presentar, pues de convivencia, digamos que están pensados en un momento determinado. ¿Para qué? Para mitigar, para llegar a un punto de acuerdo, ¿cierto? Sin que llegue a instancias, por ejemplo, donde el jefe inmediatamente ni cosas así, sino que puedan llegar a regular pues de alguna forma. No, regular es una palabra que no aplica, pero sí a llegar a acuerdos para que la convivencia mejore. ¿Por qué? Porque es que si no las personas se enferman, si se enferman genera un efecto importante. ¿Qué pasa cuando una persona aparece con un riesgo, por ejemplo, alto? Esas personas con ese riesgo alto, digamos que se les entrega a ellos y a la empresa se les explica que hay una situación de riesgo con esta persona, muy confidencial, ¿cierto? Ujú. Y estas personas, ya por medio del sistema de salud o la empresa buscará una forma, ¿sí?
hace el empalme para que sigan una atención psicológica o psiquiátrica o una atención en salud, no sé, la atención que vaya a necesitar. ¿Por qué? Porque se volvió una situación ya de riesgo en salud. Todas las enfermedades mentales que puede empezar a desprender. Usted menciona algo importante y es el Comité de Convivencia Laboral que, según la normatividad y pues por lo que uno ha podido como vivir de cerca al estar en las empresas, está llamado a prevenir el acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Ahí como podemos relacionarlo también para que le contemos a las personas. Bueno, ese sí es un tema muy interesante también. Ve, el acoso laboral es... Voy a hacer un paréntesis antes. Muchas personas dicen, es que eso que usted me hace es acoso laboral. Es que yo lo escucho en muchas empresas. Hay que tener en cuenta que para que se tipifique el acoso laboral, yo voy a intentar recordar cómo se, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el acoso laboral se tipifica cuando hay 3 puntos específicos. Si mal no lo recuerdo. Entonces, uno es cuando es una conducta que está encaminada a generar daño, perjuicio o desmotivación laboral en el otro. ¿Listo? Pero esa conducta tiene que ser probada, tiene que ser repetitiva y tiene que generar justamente esa desmotivación. Les voy a poner un ejemplo. Es que él me dice un apodo, ¿cierto? Que pasa mucho. Entonces hay gremios, por ejemplo, en el gremio de, no sé, un gremio que yo escuchaba apodos fuertes. Los conductores. Sí, aunque he escuchado más en otros, pero sí, digamos, Bueno, está el bien. gremio de los conductores. Entonces, no sé, un apodo muy fuerte, pero usted ve que la persona a la que le dicen, se muere la risa y le encanta que le digan así. No hay una reacción ofensiva. No hay una reacción. O sea, entonces miramos y hacemos el análisis desde ahí. ¿Es repetitivo? Sí. Es probatorio. Lo puedo probar, claro, tengo testigos, la persona está mirando. Pero esa conducta está buscando generar un daño, perjuicio, una desmotivación. No, él está feliz con eso, ¿cierto? No es como justificar tampoco ese tipo de agresiones, pero entonces es como tener en cuenta eso desde ahí. ¿Cómo se puede tipificar esto? Entonces, cuando hablamos de esa parte del acoso laboral, hay que entender 2 cosas. Uno, el acoso se puede dar desde el jefe hacia el trabajador, del trabajador al jefe. O sea, yo también como trabajador, como subordinado, puedo generarle a mi jefe una situación de acoso laboral. No es un tema que o de va estrés jerárquico. laboral. Eso No. mide. O con mi compañero, o así, en fin. Entonces, hacia cualquier persona se puede dar. Y cuando yo entiendo entonces esa parte de situación de acoso y de estrés laboral, que se puede presentar desde ahí, es porque en muchas ocasiones se generan conductas, ¿para qué? Para desmotivar y generar el daño en el otro. Importante también pues como eso. Ya para cerrar, y ahorita usted mencionaba que pues a través de la empresa que usted tiene también acá en el municipio de Jardín, se ofrecen esos servicios de asesoría. ¿Dónde se pueden conseguir estos servicios? ¿Lo pueden contactar a usted? ¿Cómo se da también esa comunicación? Porque pues estoy seguro que este espacio puede generar muchas inquietudes en las personas que nos están viendo, incluso esa necesidad de quienes no tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a querer tenerlo y a tener pues esa guianza y esa asesoría. O a indicar algo, también Exacto. es válido. Sí, digamos que sí, están las puertas abiertas, el espacio está abierto. Digamos que toda la información de pronto está acá abajo en el cosito que ustedes van a poner, ¿cierto? Ok. Para que se comuniquen, nos pueden contactar, nos pueden escribir o incluso nos pueden preguntar en un momento determinado en la sede que tenemos. Perfecto. Muchas gracias por habernos abierto el espacio en su agenda para hablar un poquito de pues, esto que podría llevarnos aquí horas si nos vamos a casos y ejemplos para que las personas pudieran entenderlo mejor. No, a ti muchas gracias y a ustedes también por permitirme estar acá. A ustedes televidentes y seguidores de redes sociales, gracias por haber estado conectados en este espacio. Activa tu Bienestar, programa que realizamos desde el canal comunitario Antena Jardín para que usted se eduque en materias de salud y bienestar para el día a día. Nos vemos en una próxima oportunidad.